Fui técnico de mantenimiento para una cadena de farmacias 24 horas. No me llamo Javier, soy Álvaro, y aprendí que el frío conserva más que productos. La primera vez fue en Culiacán, cerca del malecón. A las 2:11 revisaba la puerta de vidrio del refrigerador de medicinas. En el reflejo apareció una mujer con bata blanca, quieta a la altura del pasillo de vitaminas. Giré, solo anaqueles. Volví al vidrio y la silueta seguía ahí, un paso más cerca. Luego me enviaron a Morelia por un congelamiento del evaporador. El gerente se quedó en cajas y yo, solo en la cámara, anoté temperaturas. Cerré la puerta para probar el sello y, al mirar la junta, vi 5 líneas en la condensación en dirección contraria a mi mano. Las limpié y reaparecieron más arriba, como si alguien deslizara los dedos desde dentro. Abrí, pasillo vacío. En el cristal permanecían, frías, exactas. En Veracruz capital un corte de energía dejó medio local en generador. Subí del cuarto de máquinas y sentí la corriente de lineal de vacunas. El termómetro marcaba 3.4 grados centígrados y, sin embargo, el cristal mostraba un óvalo empañado a la altura de un rostro. Acerqué la palma, mi vaho moría al instante, el otro seguía, más denso, como si viniera del interior. En el reflejo, la mujer, cabello lacio mojado, detrás de mi hombro. Detrás de mí no había nadie. Puebla trajo quejas de gotas bajo energizantes. A las 3:29 entré con el guardia cabeceando. Abrí el módulo y hallé agua destilada formando un charco ovalado que apuntaba a dermocosméticos. Dejé la linterna en el piso y escuché el ritmo parejo de los ventiladores, casi un murmullo articulado. Al levantar la luz, la bata cruzó el reflejo con lentitud. Al rozar el marco, el frío saltó hacia mis dedos. En Mérida, con 39 grados centígrados afuera y frío seco adentro, las alarmas caían a las 2:37 exactas. Abrí módulos, revisé empaques. Alzando la bitácora, el lomo se elevó 1 milímetro, como empujado por debajo. En el vidrio, la silueta se inclinó para leer mis apuntes. Una hoja se deslizó sola y quedó pegada al cristal. Cuando la retiré, apareció impresa la forma de una boca sin sonido, hecha de vaho. Tijuana fue distinta. No estaba en la puerta frontal, sino en el vientre metálico del congelador de helados, un destello de bata cuando yo desviaba la mirada. De madrugada dejé un registrador y una cámara. Por la mañana, la gráfica era limpia salvo un diente a las 3:17. En el video, el reflejo formaba una figura que cruzaba desde pañales hacia antibióticos sin pisar el piso. Nadie entró por recibo, nadie salió por cajas. Sobre el mostrador apareció un comprobante con mi firma, escrita con un trazo que no reconozco. En Colima coincidió con lluvias. Los paquetes de algodón se inflaban, olía a cloro y cartón. Me escondí tras el exhibidor para ver si alguien jugaba con las puertas. La vi moverse solo en el cristal, sin paso en baldosas ni registro en cámaras. Cuando tocaba el marco, el frío se derramaba en latigazos. Al cerrar, el guardia me mostró la bitácora. En la página del día, con mi letra, había una hora que no puse, 3:05, y una línea que decía, te alcancé. Regresé a Sinaloa, Mazatlán. Ya no dormía bien. Llevaba una tarjeta con fechas y horas, Culiacán 2:11, Morelia 4:2, Veracruz 1:56, Puebla 3:29, Mérida 2:37, Tijuana 3:17, Colima 3:05. Esa noche cambiaba empaques en jarabes. Sentí brisa sin rejilla. En el vidrio vi, otra vez, lo que no estaba detrás, la mujer a un paso de mí, el pasillo vacío, mi espalda apenas una mancha. Me incorporé y el reflejo cambió, primero un cuarto blanco con bancos y una plancha, luego el área de caja sola, luego un pasillo de nichos. No soy religioso, pero dije un nombre en silencio. La alarma pitó y el guardia asomó, le hice seña de que todo bien.
Al volver la vista, la bata estaba pegada al vidrio. Entre nosotros solo quedaba el grosor de la puerta. Mi aliento hacía un círculo que moría al instante, el de ella dibujó un óvalo perfecto y quedó fijo, como si el frío naciera adentro. El óvalo subió 1 centímetro y dejó un borde, la forma de una boca abierta sin sonido. En esa ausencia creció una gota que, al caer, se partió en miles sobre la balda inferior. Me alejé sin darle la espalda. Pegué cinta de papel sobre el panel, cambió la luz y mi cabeza se alivió. Pero el metal del marco me devolvió una esquina de bata. Tapé el marco. En la pantalla negra del post apareció su hombro. Cubrí brillos con post-its, con recibos, con lo que encontré. Al abrir por la mañana, el gerente pidió un informe. Lo escribí con horas y lugares. No me despidieron, me dieron vacaciones. Era más barato nombrar mi nervio que levantar actas. Hoy ya no trabajo ahí. Sigo viéndola donde hay superficies frías, la ventana de un camión en la autopista de Oaxaca, el acero de un elevador en Monterrey, la vitrina de una pastelería en Querétaro al mediodía. Aparece cuando el sitio está casi vacío, cuando la temperatura es pareja y el reloj cae en minutos que se repiten. No amenaza ni huye, se acerca hasta que los dos respiramos en el mismo vidrio. Escribo esto para quien revise equipos de madrugada. Si te asignan guardia y pasas por Morelia, Veracruz, Mérida, Tijuana, Colima o Mazatlán, si miras de frente una puerta de cristal y no coincide lo que ves con lo que tienes a la espalda, anota la hora, toca tu propio aliento y no gires. No estás solo. Y aunque tapes el panel, siempre habrá otra superficie. En un negocio lleno de cosas que brillan, nunca falta donde mirarnos. La moneda. Tenía 19 años cuando comencé el turno nocturno en una farmacia Guadalajara de León. Era 2009, aprendía a contar cajas, a correr cierres y a escuchar el din de la puerta como un metrónomo de madrugada. Esa noche llegó un hombre muy pálido con un sombrero negro. Pidió pastillas para dormir, habló poco, pagó en efectivo. Lo acompañé con la mirada hasta el umbral y juraría que vi la visera del sombrero perderse hacia la avenida. Al terminar el turno, revisamos el DVR por un faltante en el corte, en todas las cámaras el tipo entró, estuvo frente a mí, tomó el blister, pero nunca cruzó la salida. No hay ángulo ciego en ese marco. No sonó el sensor. Sin embargo, la venta aparece, el efectivo estuvo ahí, el ticket también. Lo conté como anécdota para romper el hielo en mi siguiente sucursal. Me habían mudado a un apoyo temporal en Puebla. Mismo uniforme, misma luz blanca, mismo reloj que parece no avanzar después de las 2. Aprendí la rutina de inventario con un capturador que escanea y canta números. Esa madrugada, en la hilera de sueño y sedantes, el lector marcó una pieza menos sin que hubiera movimiento en la cámara. Volví a revisar. En el domo convexo del pasillo vi el reflejo de un sombrero oscuro en el extremo, quieto, midiendo mi espalda. Caminé hasta ahí con el corazón golpeándome, no había nadie, ni mermas en el piso, ni caja rota. A la mañana siguiente, la gerente me dijo que en esa sucursal, una sola vez, el din de la puerta había sonado sin abrirse. Le restó importancia. Yo no pude. Hice turnos en Tijuana, Mérida, Chihuahua, la zona centro de Guadalajara. La cadena me movía porque decían que resolvía bien los cierres y cubría ausencias. En cada lugar encontré algo parecido, un registro de venta nocturna en caja 2 con mi número de empleado, una firma con mi caligrafía donde yo estaba atendiendo caja 1, un empañamiento en la puerta del refrigerador con una mano abierta y la marca de una correa sobre la muñeca y el mismo faltante microscópico, una caja de pastillas para dormir. A veces el ticket salía con hora a las 3:14 y el identificador de la sucursal donde trabajé por primera vez, como si el sistema quisiera atar el presente a aquel día. En Hermosillo me tocó hacer la bitácora del almacén.
La puerta trasera tiene un imán que registra cada apertura. A las 3:14 figuraba una salida sin ingreso previo, un número que no debería existir. Abrí el registro de cámaras del pasillo de atrás. La imagen mostraba una sombra alargada que cruzaba sin prisa y de nuevo el sombrero. Para probar si era un reflejo, apagué el foco del fondo y dejé solo la luz de caja. El pasillo quedó en penumbra y el domo convexo me devolvió una escena torcida, yo al fondo, y delante, el perfil de un hombre viendo hacia los medicamentos de sueño, como si escuchara la respiración de las cajas. No volteó, no caminó, no parpadeó. Cuando encendí el foco, el domo me mostró únicamente mi cara pálida y los letreros de oferta. Esa noche me llevé el ticket con hora imposible y números cruzados. Lo comparé con otros cierres que guardo por manía. En Veracruz, años antes, había otro con el mismo minuto y la misma línea, Farmacia Guadalajara León Centro. Lo pensé como una mala sincronización del servidor, hasta que la sustituta que formaba conmigo en Culiacán me dijo que tuvo que reponer una pastilla sin venta en sistema, porque la caja afirmaba que faltaba una aunque nadie la tocó. Me quedé callado. Cambiar de ciudad no había cambiado el patrón, esa cadena funciona como un mapa calcado. Colocamos los pasillos casi igual, la salida en el mismo lugar, los refrigeradores en línea, la caja frente a la puerta, el domo sobre el anaquel. Empecé a imaginar que el hombre del sombrero no necesitaba salir por la puerta, le bastaba con recorrer la coincidencia de planos, rebasar la cámara en León y aparecer frente a mí, en Puebla, o cruzar las luces frías de Chihuahua para llegar, sin abrir nada, al pasillo de Mérida. Quise demostrarlo. En Tuxtla, ya como encargado, coordiné un cierre escalonado. Apagué primero los pasillos y dejé encendida una sola cámara con modo nocturno, la de la entrada. Coloqué una moneda en el umbral, pegada al caucho, de modo que si se abría, caería y quedaría grabada en el piso. A las 3:14 el contador digital del imán marcó abierta, la moneda siguió en su sitio, la cámara, con la vista directa, no mostró hoja moviéndose ni caucho separándose. En el audio quedó un sonido que no puedo describir, como cuando una caja térmica se deforma con calor y cruje, o cuando el láser del escáner falla y da un zumbido breve. Caminé por el pasillo de sueño y respiré algo fuerte, una mezcla de cartón, tintas y humedad de piso recién trapeado. Me temblaron las manos, no por ver algo, sino por saber que una acción constaba en el sistema sin que el mundo la acompañara. Me volví obsesivo. Les pedí a colegas de Chihuahua y Guadalajara capturas del DVR entre 3:10 y 3:20 de distintas fechas. Todas tenían un microcorte, un parpadeo exacto que enmarca una figura inmóvil, siempre con ese sombrero, siempre frente a los sedantes. El cuerpo se ve entero cuando la cámara del domo hace su ojo de pez, pero cuando pasas a la toma frontal de caja, desaparece. Empecé a conectar puntos, nombres de calles, planos de sucursales. Noté que en Mérida el pasillo de sueño quedaba alineado con la puerta trasera, en Puebla coincidía con un espejo en la sección de cuidado personal, en Culiacán la línea unía la entrada con el refrigerador más cercano. Si dibujabas esas líneas en un mapa del país, formaban una ruta irregular, como una costura. Me tocó cubrir otra vez en León. Quise enfrentar el inicio, o lo que yo pensaba que fue el inicio. Puse en modo local el DVR, sin sincronización de red. Hice mi corte de medianoche, me quedé solo en la tienda. A las 3:14 el DIN sonó y, aún así, el POS registró una venta en caja 2 a nombre del encargado, que era yo, mientras mis manos estaban sobre la gaveta de caja 1. El ticket salió. Lo tomé. La tinta fresca marcaba el artículo exacto y el número de empleado. Eran mis dígitos. Toqué el mostrador para darme valor. Levanté la vista al domo y lo vi, yo, con el sombrero, atendiendo a nadie. Di un paso a un lado y mi reflejo no lo dio. El vidrio de la puerta, en silencio, devolvía solo la fila de luces y el pasillo vacío. Dormí mal varios días en el cuarto que renta la empresa a 2 calles de la sucursal. Al volver,
Puse cinta adhesiva en el borde de la puerta trasera y un sello de papel con mi firma. Si alguien cruzaba, se rompería. A la mañana siguiente seguía intacto. El imán, sin embargo, marcaba una apertura. El inventario señalaba otra vez la misma falta. Revisé el domo, la cámara de entrada, el ángulo del pasillo, nada. Abrí el POS, vi la venta, comparé firma, comparé clave, era yo. La credencial con mi foto en el lanyard pesó como si no fuera mía. En la superficie del mostrador, al ras de la luz, vi una marca semicircular. Cuando acerqué la cara, entendí que era el desgaste de un ala de sombrero, repetida durante años, un roce suave e idéntico en decenas de sucursales que comparten altura de mostrador, distribuciones casi iguales, cámaras que parpadean en el mismo minuto. Ahora me mueven menos, dicen que es bueno estabilizar plazas. No es verdad. Me quedo porque intuyo que, si salgo de esta sucursal, aquella figura me seguirá hacia otra, como ya lo hizo, no por calles sino por planos. Hay noches en que me siento en el borde del mostrador y escucho la bomba del refrigerador prender y apagar, el zumbido del láser del lector, el tecleo de mi propia mano, en el domo, de reojo, veo a alguien que se parece demasiado a mí, con ese sombrero, esperando. Nunca cruzo la puerta cuando termina el turno, entrego caja, firmo e invento un pretexto para quedarme unos minutos más, porque temo que, al traspasar el umbral, mi salida no quede en ninguna cámara y, cuando otro joven revise el DVR en una ciudad distinta, vea a un pálido con sombrero junto al pasillo de sueño, y jure que le vendió algo, y que lo vio irse, y que, sin embargo, el sistema afirma que nadie cruzó. Me llamo como aparece en todos esos tickets imposibles. Si mañana encuentras mi número en un cierre a las 3:14 en una sucursal de Mérida o en un barrio de Tijuana, sabrás que sigo dentro, caminando una tienda que se repite de ciudad en ciudad, buscando una salida que, en nuestra cadena, tal vez no existe. Y si alguna vez estás en turno nocturno y el domo convexo te devuelve una silueta que no coincide con tu paso, no busques en la calle. Mira la línea de los pasillos, los refrigeradores, la caja frente a la puerta. A veces el camino no deja marcas, solo recibos. Y en los recibos siempre hay un minuto que regresa. Cámaras de seguridad. Prefiero omitir mi nombre. Durante 4 años trabajé en el centro de monitoreo que vigila varias sucursales de Farmacias Guadalajara en todo el país. Turno nocturno, café recalentado, pantallas en mosaico con pasillos idénticos y un zumbido eléctrico que se quedaba pegado a la nuca. Mi tarea era simple, registrar incidentes, llamar al encargado, archivar. Aprendí a leer la rutina de cada ciudad por la luz que entraba por las puertas automáticas y por las sombras que dejaban las góndolas. La primera vez ocurrió en Guadalajara, Colonia Americana, invierno de 2019. Cámara 7 enfocando higiene personal. A las 3:14 de la mañana, el sensor de movimiento hizo un pequeño destello y apareció una mujer caminando entre anaqueles como si conociera el lugar. No llevaba bolsa ni prisa, avanzaba mirando de frente, pero su cara estaba lisa, sin rasgos, como si el lente hubiera perdido la capacidad de enfocar en ese punto. El guardia pasó 2 minutos después con su ronda, en el vidrio de la puerta quedó un reflejo de él, y al lado, el vacío, aun cuando la mujer debía estar junto. Llamé al encargado. Revisaron la tienda completa. Nada. Puse falsa alarma. Quise creerlo. Un mes después, en Puebla, sucursal sobre la 11 Sur, la vi de nuevo. Mismo minuto, 3:14. Otra vez cámara 7, pero ahora en bebidas frías. Caminó pegada a los exhibidores, la luz azul de los refrigeradores le marcaba el contorno, y sin embargo la cara seguía siendo un borrón parejo, como un espacio que no admite detalle. El encargado dijo que quizá el códex se había dañado.
Cambiamos de H264 a H265, reseteamos el NVR, limpiamos conectores. En la repetición cuadro a cuadro descubrí una cosa: en el segundo 12, la impresora térmica del mostrador lanzó una tira de papel en blanco. Nadie la tocó. Se archivó como actividad anómala sin pérdida. Comencé a revisar grabaciones antiguas por curiosidad profesional. Encontré un patrón disperso: Mérida, 314, Culiacán, 314, Tijuana, 314. Siempre el mismo avance, siempre la misma cara anulada, siempre sin interacción directa con persona alguna. Los inventarios no marcaban faltantes. Ningún cliente reportaba nada. Ansidia Max, sucursal de la del Valle, la puerta automática se abrió sola a las 3:14 y cerró a los pocos segundos. En la cámara de entrada parecía que alguien entraba con paso firme, pero la banda de medición de altura no registró silueta. El sistema de acceso dejó un registro sin nombre. Me empezaron a encomendar visitas técnicas. En Culiacán llegué a una tienda sobre un bulevar que da hacia un hospital. El aire acondicionado hacía un ruido metálico. La encargada de turno me dijo que en las madrugadas, justo a esa hora, el reloj de pared se detenía 3 segundos y volvía a latir. Cambié la alimentación de las cámaras, ajusté la posición de las 7 para ampliar el pasillo. A las 3:13 y 55 segundos estaba frente al monitor portátil dentro de la trastienda. Cuando dieron las 3:14, la imagen se volvió limpia, como si hubiéramos pasado una esponja sobre la pantalla. Ella cruzó a paso constante. No levantaba polvo ni proyectaba sombra definida. Sin embargo, al pasar frente al espejo convexo del pasillo, el espejo mostró un contorno más oscuro que el entorno, como una ausencia pulida. La impresora del mostrador lanzó otra tira de papel. La tomé, venía tan blanca que parecía recién nacida. En la esquina inferior, apenas perceptible, un pixelado extraño armaba algo parecido a la línea de un párpado cerrado. La guardé. En Tijuana, cerca del bulevar. Díaz Ordaz, el guardia, me relató que a esa misma hora escuchaba la báscula digital encenderse sola. No quise anotar lo que dijo después. Al revisar la grabación, las 7 mostraba a la mujer detenerse ante las cremas dermatológicas. Al fondo, el reloj marcaba 3:14 y un par de segundos. La báscula efectivamente encendió. El display quedó marcando 0.0 aunque nadie pisaba la plataforma. La mujer siguió andando y desapareció más allá de la góndola de pañales, no por los extremos del cuadro, sino por el centro, como si el pasillo se hubiera cerrado detrás de ella sin empujar nada. En Mérida, Colonia Itzimná, un farmacéutico me dio un comentario técnico excelente: las cámaras PTZ perdían la capacidad de hacer zoom cuando ella aparecía, como si el motor encontrara resistencia. Encienden, giran, pero al acercarse al rostro, el foco ya no responde, se queda clavado en un punto previo, incapaz de cruzarlo. Lo confirmé. Cuando intenté acercar el lente, la imagen se congeló en un plano anterior. Si me alejaba, todo volvía a tener continuidad. Guardé la secuencia en un USB marcado con la hora exacta. En Monterrey, sucursal sobre Gonzalitos, casi convencido de que se trataba de un problema estadístico de software, pedí a un colega que montara una cámara temporal fuera del sistema normal. A las 3:14, la mujer cruzó el encuadre original. En la cámara temporal, el pasillo se quedó vacío. No era un defecto de lugar, era algo adherido al circuito mismo que usa la cadena. Respiré hondo y acepté que no iba a explicarlo con manuales. No tuve pesadillas. Tuve otra cosa, una sensación de repetición controlada. Cada madrugada esperaba el minuto. En algunas tiendas no aparecía, en otras sí. Anoté distancias, orientaciones, marcas de piso, temperaturas. En Hermosillo, el aire seco vibraba. En Veracruz, la humedad dejaba aureolas en la loseta. En Querétaro, el brillo del mármol hacía pequeñas lunas en el suelo. Siempre 3:14.
Una madrugada, a falta de personal, tuve que cubrir una revisión de emergencia en una tienda de Zapopan. NVR sin respaldo, reporte de microcortes. Entré por la puerta trasera, saludé al único encargado, me metí al cuartito de cámaras. Tenía el USB con mis clips. Preparé una verificación rápida y me quedé viendo las 7, como un supersticioso que aguarda una señal. A las 3:14, la puerta de la trastienda se abrió 2 centímetros y volvió a cerrarse, el seguro vibró leve. En la pantalla, la mujer estaba 2 pasillos adelante. Me incliné hacia el monitor. Lo siguiente no lo vi con mis ojos, lo vi con los ojos de la cámara, detrás de mí, un bulto oscuro, a mi altura, definido por un contorno que el software interpretó como figura humana, sin cara. Mi propia nuca se veía nítida, junto a mí, la nada densa. Levanté la vista, el cuarto estaba vacío. En el mostrador, la impresora térmica comenzó a emitir papel en tiras constantes hasta que la bobina se acabó. En cada tira se repetía lo mismo, la hora a las 3:14 impresa en cada línea, miles de veces, sin fecha, sin más datos. Quise borrar los archivos. Los pasé a la papelera del sistema, vacié todo. Reinicié el NVR. Cuando el mosaico volvió, las grabaciones estaban ahí otra vez, pero con una diferencia, en cada sucursal donde ella aparecía, mi rostro en la ventanita del operador remoto, esa pequeña cámara que usamos para registrar quién está vigilando, había quedado sin rasgos. No fui capaz de mirarlo más de unos segundos. Llamé a mi supervisor y pedí cambio de turno. No lo obtuve. Pedí vacaciones. Tampoco. El resto de la noche mantuve los ojos en la puerta. La semana siguiente me asignaron una auditoría de rutina en CDMX, cerca de Tlalpan. No fui. Presenté mi renuncia por correo con un texto escueto, fallo de integridad en grabaciones. Dejé el USB en el cajón de mi escritorio y me fui a dormir a la hora que otros despiertan. Creí que fuera del centro de monitoreo el patrón se rompería. No lo hizo. En una tienda de barrio donde compro cosas básicas, la caja marcó hora, minuto y segundos. No eran las 3:14, era media tarde, pero el sonido exacto del papel saliendo me regresó a la trastienda de Zapopan. Caminé a casa con la sensación de estar en una tienda vacía, con luces frías y pasillos interminables. En la noche abrí una libreta y escribí lo que vi, con fechas, cruces de calles, números de cámara y detalles menores, el detalle torcido de una caja olvidada, el parpadeo de una lámpara, el ruido de un motor que se encendía y se apagaba con precisión. No tuve revelaciones. No encontré nombres. Lo único que puedo afirmar es esto: a las 3:14 de cualquier madrugada, en alguna farmacia Guadalajara del país, alguien camina entre los anaqueles con un paso normal, deja rastros que no registran peso, y la tecnología hace lo que puede para no mirar de frente. Si uno insiste, la mirada regresa en forma de espejo y lo que ve ya no le pertenece. Quizá por eso escribo esto desde otra ciudad y con otro trabajo. Cada tanto, sin embargo, me despierto a esa hora y miro la pantalla del teléfono como si fuera un monitor más. No tengo cámaras abiertas, ya no tengo accesos ni contraseñas, pero sigo sintiendo que en algún pasillo idéntico, la figura continúa su rutina sin prisa, esperando que alguien fije el foco en el lugar exacto donde la cara debería estar y que entonces todo vuelva a limpiarse como una pantalla recién fregada. Si algún día a esa hora se cae el papel de una impresora cerca de ti, no lo levantes. No quieras leer nada. La línea impresa ya la sabes. Y si decides mirar arriba, hacia el espejo convexo, recuerda que el vidrio nunca miente, solo te devuelve lo que el lente ya no quiere mostrar. Las 2:13. Yo entraba cuando todos se iban, revisaba equipos, firmaba bitácoras y dejaba a punto los refrigeradores de Farmacia Guadalajara.
Empecé en 2014 con una idea simple del trabajo: amperes, empaques, puertas. Bastaba hasta que la tienda empezó a repetirse. La primera vez fue en Boca del Río, Veracruz. A la 1:50 reduje la iluminación, a la 2:05 revisé dermo, a la 2:10 ajusté bisagras en bodega. A la 2:13 sonaron pasos sobre el cerámico, acompasados, como un cliente que cruza frente a los refrigeradores. Fui con la lámpara al suelo. Nada. El aire quieto, las etiquetas inmóviles, el andén cerrado. Decidí que era dilatación de materiales. Después vinieron más ciudades. Culiacán para calibrar cámaras de frío, Guadalajara para mantenimiento, del Valle en Ciudad de México para cambiar empaques, Puebla para ajustar el punto de venta, Tijuana para probar respaldo, Mérida para limpiar serpentines, Oaxaca para verificar alarmas. Distintas direcciones, el mismo plano. Y, a la misma hora, el mismo ritmo de pasos. 2:13, siempre. No eran golpes ni voces. Era marcha limpia, a distancia constante. Comenzaba al fondo, avanzaba hacia el mostrador y se apagaba cuando yo giraba la luz. En Mazatlán, la condensación del cristal dibujó desde dentro 4 dedos. Al pasar mi mano, la humedad se borró, pero quedaba un frío compacto. A la 2:13, el timbre del mostrador sonó una sola vez, igual a un llamado breve. Afuera, nada. Otra señal empezó a repetirse, las impresoras térmicas daban tiras sin sentido. En Zapopan cayó una con horas en columna, 1:58, 2:05, 2:10, 2:13. En Puebla, otra con números de lotes sin productos. En Tijuana, una reimpresión casi en blanco. Guardé todo. Para cualquiera era basura, para mí, un patrón. Quise resolverlo con técnica. En Mérida coloqué un registrador de vibraciones a mitad del pasillo. A la 2:13 salieron 3 picos seguidos de un tramo plano. En Oaxaca, lo mismo. Llamé 3 pasos a esa firma, aunque el oído juraba contar más. Antes de eso, la tienda se volvía alerta, plástico sin crujir, foco sin zumbido, aire inmóvil. Luego, los pasos. Sin arrastre. Sin prisa. Un video en Puebla dio otra pista. La cámara, al cambiar de foco, mostró un desplazamiento mínimo de cajas apiladas, milímetro a milímetro, como si un hombro rozara esquinas. Medí el espacio, no cabía nadie sin tirar algo. Nada cayó. Empecé a unir ciudades en un cuaderno, como si siguiera una ruta de reparto que no cargara mercancía. Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Guadalajara, Mazatlán, Culiacán, Tijuana, Mérida, Oaxaca. El trazado no seguía centros logísticos, era un circuito que desembocaba en el mostrador, ahí donde uno toma turno. Quise mirar el final. En León dejé la tienda medio encendida y me senté en el banco del mostrador con la libreta abierta. Preparé la grabadora y liberé la puerta del andén. A la 2:12 contuve la respiración. A la 2:13 el lector emitió 3 bips sin que yo lo tocara. Luego silencio y ese olor a cartón de bodega. La impresora arrancó sola. Imprimió una lista de ciudades. Eran las mías, por orden de visita, con fechas exactas. Al final, una que no conocía, Navojoa. No dije nada en la empresa. Explicar que a las 2:13 camina alguien que no compra es una forma de quedarse sin trabajo. Seguí atendiendo sucursales. En Ciudad de México, la alarma de perfumería vibró un instante y el foco titiló como contra una sombra. En Tijuana, la cortina del andén golpeó 3 veces y se quedó inmóvil. En Mérida, el aire lanzó una ráfaga que congeló los refrigeradores y dibujó, otra vez, una palma por dentro, como si quisiera coincidir con la mía. Llegó el correo de asignación, Sonora, jueves, Navojoa. La lista no se había equivocado.
Viajé, recibí llaves y consigna, quedarme después del cierre para pruebas de consumo. A la 1:55 revisé bodega, a la 2:05 confirmé temperaturas, a la 2:10 reacomodé el sello de la vitrina de controlados. A la 2:13 los pasos aparecieron exactos. Al tercer paso sonó el dispensador de turnos, una cartulina con el número 00 cayó lenta sobre el mostrador. El lector hizo un bip solitario y la impresora expulsó un papel con una línea, centrada, recién quemada, no cierres. Obedecí a medias, dejé el pestillo sin colocar y me moví paralelo al sonido, con la luz baja. Me detuve frente a los refrigeradores y apoyé la mano. Por dentro, otra mano se marcó en la condensación, palma con palma, dedos alineados. No había calor en la coincidencia, solo un frío pesado. Los pasos pasaron a mi costado y siguieron hasta el mostrador. El timbre sonó apenas, como confirmando presencia. Luego, nada. Cerré tarde, con desorden voluntario, como si eso rompiera una costumbre que no era mía. Desde entonces sigo trabajando y guardo tiras. No sé si soy el único que las colecciona o si otros técnicos prefieren no mirar. No siento amenaza, siento una ruta memorizada por alguien que ya no tiene horario, alguien que aprendió a cruzar tiendas idénticas para llegar siempre al mismo sitio. A veces imagino a un cliente disciplinado, a un repartidor con rutina, a un vigilante que daba su vuelta. A veces, que es la tienda recordándose a sí misma. Mi parte es sencilla, no cierro nada a las 2:13. Si entra a una farmacia Guadalajara de madrugada, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Guadalajara, Mazatlán, Culiacán, Tijuana, Mérida, Oaxaca, Navojoa, y oye 3 pasos seguidos de calma, no llame a nadie. No es un ladrón. No es el clima. Es el inventario que no aparece en el sistema. Pasará de largo, tomará un turno que no existe y seguirá su trayecto hacia otra ciudad que yo aún no conozco. Cuando llegue, la impresora me lo dirá. Y yo volveré a no cerrar. El dulce perdido. Mi nombre es Andrés, y lo que voy a contarles ocurrió mientras trabajaba en una sucursal de Farmacias Guadalajara en Aguascalientes. No soy alguien que crea fácilmente en cosas sobrenaturales, siempre me he considerado una persona práctica. Pero después de aquella experiencia, mi percepción cambió por completo. La farmacia donde trabajaba estaba ubicada en una zona céntrica, rodeada de edificios viejos y calles llenas de historia. Aunque el ambiente durante el día era tranquilo, las noches tenían algo distinto. El silencio del turno nocturno nunca era realmente silencioso. Siempre había ruidos, susurros que parecían venir de ninguna parte, crujidos en las paredes e incluso pasos suaves que no tenían explicación. Sin embargo, me acostumbré hasta que ocurrió lo del dulce. Todo comenzó una noche tranquila. Yo estaba en el mostrador, revisando los inventarios mientras mi compañero, Miguel, hacía un recorrido por los pasillos. Todo estaba en calma, salvo por un ruido apenas perceptible que llegó desde la dulcería. Levanté la mirada, pero no vi nada fuera de lo común. Pensé que era Miguel, pero al girar la cabeza lo vi al otro extremo del local, ordenando medicamentos. Seguí con lo mío hasta que escuché el ruido otra vez, esta vez más claro, un susurro infantil. Apenas un murmullo, pero lo suficiente para hacerme prestar atención. ¿Dónde está mi dulce? Dejé lo que estaba haciendo y caminé hacia la dulcería. El pasillo estaba vacío, como era de esperarse a las 3 de la madrugada. Revisé cada rincón, pero no había nadie. Regresé al mostrador, confundido, y le pregunté a Miguel si había escuchado algo. Solo fue tu imaginación, me dijo, encogiéndose de hombros. Pero en su rostro vi algo más, como si supiera algo que no quería compartir. La siguiente noche, me tocó quedarme solo. Miguel había pedido el día, y aunque me molestaba un poco trabajar sin compañía, decidí tomarlo con calma.
A las 3 de la madrugada, mientras limpiaba el área de cajas, escuché el susurro otra vez. ¿Dónde está mi dulce? Esta vez fue más claro, más cercano. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Dejé lo que estaba haciendo y caminé hacia la dulcería, guiado por la curiosidad y una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Al llegar, lo vi. En medio del pasillo, había un dulce tirado en el suelo. Su envoltura era vieja, amarillenta, como si hubiera estado allí durante décadas. Me agaché para recogerlo, y al tocarlo, un frío intenso recorrió mi mano, como si el dulce estuviera congelado. Lo examiné con cuidado. Era un caramelo de los que solían vender en los años 70, con colores desvaídos y el plástico ligeramente rasgado. Algo en ese objeto me provocó una sensación de angustia. Dejé el dulce sobre el mostrador, incapaz de deshacerme de él, pero demasiado nervioso para seguir tocándolo. Durante el resto de la noche, sentí que alguien me observaba. No había ruidos, ni más susurros, pero el ambiente era opresivo, como si la farmacia estuviera respirando conmigo, mirándome desde las sombras. En las semanas siguientes, las cosas comenzaron a intensificarse. Los susurros se hicieron más frecuentes, siempre alrededor de las 3 de la madrugada, y siempre con la misma frase, ¿dónde está mi dulce? A veces venían de la dulcería, otras del almacén, y en una ocasión, lo escuché justo detrás de mí mientras trabajaba en el mostrador. Giré de golpe, pero no había nadie. Lo peor ocurrió una noche en la que me quedé nuevamente solo. Estaba terminando de organizar las estanterías cuando las luces comenzaron a parpadear. No era raro que sucediera en ese edificio antiguo, pero esta vez fue diferente. El parpadeo no era aleatorio, seguía un ritmo, como si alguien estuviera jugando con el interruptor. Caminé hacia la dulcería, porque sentí que algo me llamaba ahí. Al llegar, las luces se apagaron por completo, dejando solo el débil resplandor del refrigerador de medicamentos al fondo del local. Entonces lo vi, una sombra pequeña, apenas distinguible en la penumbra, que se movía lentamente entre los estantes. Era como si un niño estuviera corriendo, pero sin emitir ningún sonido. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Retrocedí, tropezando con una caja, y caí al suelo. La sombra se detuvo en seco, giró hacia mí y desapareció en un parpadeo. Decidí contarle a Miguel lo que estaba pasando. Al principio no quiso escucharme, pero después de insistirle, finalmente habló. No eres el único que ha visto cosas. A muchos empleados les pasa. La dulcería siempre ha sido rara. Dicen que, hace años, antes de que construyeran la farmacia, había una casa aquí. Una familia vivía ahí, y su hija pequeña murió en un accidente. Se supone que estaba jugando en la calle cuando un coche la atropelló, llevaba un dulce en la mano. Desde entonces, la gente que trabaja aquí escucha su voz. Su explicación me dejó helado. No sabía si creerle, pero todo encajaba demasiado bien. Aún así, intenté mantener la calma y seguir trabajando, aunque cada noche era más difícil ignorar lo que ocurría. La noche que decidí renunciar fue la peor de todas. Había pasado una semana sin incidentes, lo que me había dado una falsa sensación de seguridad. Pero esa noche, todo se salió de control. Cerca de las 3 de la madrugada, mientras estaba en el almacén, escuché un golpe fuerte en la dulcería. Corrí hacia el pasillo, pensando que algún cliente había tirado algo, pero el lugar estaba vacío. Entonces lo vi, no solo un dulce, sino una docena de ellos, tirados en el suelo, todos con las mismas envolturas viejas y amarillentas. El olor a azúcar rancia llenó el aire. Mi piel se erizó, y antes de que pudiera reaccionar, las luces comenzaron a parpadear nuevamente. Entonces escuché el susurro, más fuerte que nunca. ¿Dónde está mi dulce? El sonido venía de todas partes, como si la voz estuviera rodeándome. Retrocedí hacia el mostrador, pero algo me hizo detenerme. En medio del pasillo, entre los dulces tirados, estaba la figura de una niña. Era pequeña, con el cabello oscuro y una vestimenta que parecía sacada de otra época.
Tenía la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera observándome. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La niña levantó una mano y señaló hacia los dulces en el suelo. Su voz resonó una vez más, pero esta vez no fue un susurro. Fue un grito desgarrador que llenó toda la farmacia. ¿Dónde está mi dulce? Entonces, todo se apagó. Las luces, los sonidos, todo. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo, rodeado por los dulces. Eran reales, podía sentirlos bajo mis manos, y el olor dulzón seguía ahí. Salí corriendo de la farmacia sin mirar atrás. Esa fue mi última noche. Después de todo, no volví a trabajar en esa sucursal. Intenté olvidar lo ocurrido, pero el recuerdo de la niña y su voz me sigue persiguiendo. A veces, cuando paso por esa farmacia, siento que me observa desde las sombras. Y en mis pesadillas, siempre escucho lo mismo, una y otra vez. ¿Dónde está mi dulce? El turno de Julio. Mi nombre es Daniel. En 2018, conseguí un trabajo como encargado nocturno en una sucursal de Farmacias Guadalajara en la Ciudad de México. Era un cambio bienvenido, después de meses sin empleo y de luchar por encontrar estabilidad. Me dijeron que el turno nocturno era tranquilo, casi monótono, lo cual me pareció perfecto. Nunca imaginé que aquella rutina silenciosa escondería algo que cambiaría mi vida para siempre. El primer día llegué temprano, emocionado pero nervioso. Quería conocer a mi compañero, Julio, quien, según el gerente, era extremadamente puntual y eficiente. Siempre deja todo en orden, me dijo. Decidí que sería buena idea intercambiar algunas palabras con él antes de iniciar mi turno. Llegué 15 minutos antes de lo indicado. La farmacia estaba vacía, salvo por la encargada de día que ya se iba. Pregunté por Julio y ella me dijo que debía estar en el almacén. Caminé hasta allí, pero no lo encontré. Las luces estaban apagadas y el lugar estaba en perfecto orden, como si nadie hubiera estado ahí en horas. Regresé al mostrador, convencido de que llegaría pronto. Sin embargo, los minutos pasaron y no apareció. A las 10 de la noche, la encargada de día se despidió y me quedé solo en la farmacia. Fue entonces cuando noté algo extraño. En la hoja de registro de entrada y salida, el nombre de Julio estaba firmado a las 9 de la noche de esa misma noche. Quizás se fue sin avisar, pensé, tratando de racionalizar lo ocurrido. Pero mientras pasaban las horas, una sensación incómoda comenzó a asentarse en mi pecho. Revisé todo el local, incluso el baño y el almacén nuevamente, pero no había rastro de él. Al día siguiente, durante el cambio de turno, mencioné lo ocurrido al gerente. Él me miró con extrañeza y luego soltó una risa nerviosa. «Julio, ¿estás seguro de que viste su nombre en el registro?», preguntó. Le mostré la hoja. Ahí estaba, con letra clara, el nombre de Julio firmado a las 9 de la noche. El gerente se quedó en silencio, su rostro palideció y, después de un momento, dijo algo que me heló la sangre. Julio murió hace 2 años. Era encargado del turno nocturno hasta que tuvo un accidente saliendo de aquí. Nadie más debería estar firmando su nombre. No supe qué decir. Mi mente se negó a aceptar lo que escuchaba. Intenté encontrar una explicación lógica, tal vez alguien más firmaba en su lugar, una broma de mal gusto, algo. Pero mientras los días pasaban, las cosas se volvieron más inquietantes. Las noches de silencio. En las siguientes semanas, todo fue relativamente normal, salvo por pequeños detalles que comenzaron a acumularse. El almacén, por ejemplo, siempre estaba en perfecto orden cuando llegaba, como si alguien lo hubiese organizado antes de mi turno. Algunas noches, al revisar el inventario, encontraba productos que no recordaba haber colocado ahí. Pero lo más perturbador era la sensación constante de no estar solo. A menudo sentía como si alguien me estuviera observando,
especialmente desde la parte trasera de la farmacia, donde las luces parecían parpadear más de lo normal. Al principio lo atribuí al cansancio o a mi mente jugándome trucos, pero entonces las cosas empezaron a volverse más tangibles. Una noche, mientras limpiaba el mostrador, escuché un ruido proveniente del almacén. Era un sonido sutil, como de cajas moviéndose. Caminé hasta allá con el corazón latiendo con fuerza, pero cuando llegué, no encontré nada fuera de lugar. Sin embargo, el aire estaba helado, mucho más frío que en el resto de la tienda. Apagué las luces y cerré la puerta, tratando de ignorar la incomodidad. Al volver al mostrador, vi algo que hizo que mi piel se erizara. En la computadora de registro, la sesión estaba abierta con el nombre de Julio. Su usuario y contraseña estaban ahí, como si alguien los hubiera ingresado momentos antes. Sabía que yo no lo había hecho. Cerré la sesión de inmediato, sintiéndome invadido por un pánico que no podía explicar. El encuentro. El evento que marcó el punto de no retorno ocurrió un mes después de que comenzara a trabajar. Era una noche particularmente tranquila, con muy pocos clientes. Estaba revisando el inventario en la computadora cuando las luces comenzaron a parpadear. No era raro que eso pasara, pero esta vez sentí que había algo diferente en el ambiente, como si la farmacia misma estuviera respirando. El timbre de la puerta automática sonó, indicando que alguien había entrado. Miré hacia el frente, pero no vi a nadie. Me levanté y caminé hacia la entrada, esperando encontrar a algún cliente despistado. No había nadie allí. Revisé los pasillos, cada rincón del local, pero estaba completamente vacío. Regresé al mostrador, desconcertado, y fue entonces cuando lo vi. Una figura estaba parada al final del pasillo de medicamentos. Era un hombre, con el uniforme de la farmacia, de pie, inmóvil, mirando hacia mí. El corazón me dio un vuelco. Era alto, delgado, y aunque su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra, algo en él me resultaba familiar. ¿Julio?, murmuré, aunque no esperaba respuesta. La figura no se movió, pero el aire a mi alrededor pareció volverse más denso. El olor a desinfectante, que siempre impregnaba la tienda, fue reemplazado por algo metálico, como el olor de la sangre. Parpadeé, y la figura desapareció. Intenté convencerme de que había sido una ilusión, fruto del cansancio y del estrés. Pero al revisar las cámaras de seguridad más tarde, lo vi claramente. Ahí estaba, parado en el pasillo, mirando directamente hacia la cámara antes de desaparecer en un parpadeo. La última noche, decidí que no podía seguir trabajando ahí. El miedo constante y las cosas inexplicables estaban afectando mi salud mental. Avisé al gerente que sería mi última semana, pero mi última noche fue lo que selló mi decisión de no volver jamás. Era casi la medianoche y la farmacia estaba completamente vacía. Estaba limpiando el área de cajas cuando el sistema de sonido comenzó a reproducir estática. Era un ruido fuerte, penetrante, que me hizo cubrirme los oídos. De repente, la estática cesó y una voz profunda y distorsionada comenzó a hablar. «No te vayas», decía, arrastrando las palabras. El miedo me paralizó. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. La voz se repitió varias veces, cada vez más fuerte, hasta que la música ambiental volvió de golpe. Corrí al cuarto de cámaras, decidido a revisar lo que estaba pasando. Lo que vi en los monitores me dejó helado. La cámara del almacén mostraba a alguien moviéndose entre las cajas. Era Julio. Podía verlo claramente, organizando productos, revisando papeles, como si estuviera haciendo su trabajo normalmente. Pero había algo extraño en sus movimientos, un ritmo lento y antinatural, como si su cuerpo estuviera siendo guiado por hilos invisibles. De repente, la figura se detuvo y giró la cabeza hacia la cámara. Su rostro era pálido, con los ojos hundidos y vacíos, pero había una expresión de furia que me heló la sangre. Entonces, caminó lentamente hacia la cámara hasta que su rostro llenó toda la pantalla. Y sonrió. En ese momento, todo
todas las luces de la farmacia se apagaron y el sistema de seguridad se reinició. Salí corriendo del cuarto, tropezando con las estanterías en mi prisa por llegar a la salida. Cuando finalmente logré abrir la puerta, sentí que algo me seguía. No miré atrás. Corrí hasta mi auto y no paré hasta estar lejos de ese lugar. Después de todo, nunca regresé a esa farmacia. Durante semanas, tuve pesadillas con Julio, su figura inmóvil, su sonrisa macabra. Intenté buscar respuestas, hablar con antiguos empleados, pero todos parecían evitar el tema. Solo una persona, un hombre mayor que había trabajado ahí muchos años antes, me dio una pista. Julio era un buen hombre, pero nunca aceptó su muerte. Dicen que sigue cumpliendo con su turno, aunque ya no debería estar aquí. Desde entonces, cada vez que paso por una sucursal de Farmacias Guadalajara, evito mirar hacia adentro. No quiero volver a ver ese uniforme, ni esa figura al final del pasillo. Y cada noche, cuando apago las luces de mi casa, rezo por no escuchar esas palabras otra vez: no te vayas. El último cliente. Trabajo en una farmacia en Guadalajara, Jalisco. Llevo 5 años en el turno nocturno, una franja horaria que a muchos les parece pesada, pero para mí siempre había tenido su encanto. Las calles en silencio, las luces neón parpadeando en la oscuridad y el ocasional cliente que llegaba tambaleándose por sueño o alguna urgencia médica. Era una rutina tranquila hasta aquella noche. Era un miércoles, lo recuerdo bien. Había algo en el ambiente, algo que no podía identificar, pero que se sentía pesado, como si las paredes estuvieran más cerca de lo normal. Afuera, la lluvia caía con fuerza, golpeando el vidrio con un ritmo irregular. Apenas eran las 2 de la madrugada y el local estaba vacío. Me dedicaba a ordenar el inventario, distrayéndome de los escalofríos que me recorrían la espalda. Entonces, el timbre de la puerta automática sonó. Levanté la vista y lo vi. Era un hombre alto, delgado, con la ropa empapada por la lluvia. Llevaba un sombrero negro de ala ancha, como esos que solían usar los campesinos hace décadas, y una chaqueta que parecía fuera de lugar, como si hubiera sido sacada de otro tiempo. Pero lo más inquietante era su rostro, pálido, con los ojos hundidos y vacíos, como si estuvieran fijos en algo que no estaba allí. Me acerqué al mostrador, tratando de parecer profesional. A esa hora, uno nunca sabe con quién puede toparse. Muchas veces, los clientes nocturnos no eran más que borrachos o indigentes buscando un lugar seco. Pero este hombre no se comportaba como ninguno de ellos. Estaba parado frente al pasillo de los analgésicos, inmóvil, con una presencia que helaba la sangre. ¿En qué puedo ayudarle?, pregunté, rompiendo el silencio que se había vuelto opresivo. No respondió. Solo levantó un brazo y señaló hacia la estantería de alcohol etílico. Su dedo temblaba ligeramente, pero no dejó de apuntar. Fue un gesto lento, casi mecánico. Un momento, dije, girándome para buscar la botella. Cuando la encontré y me volví hacia él, ya no estaba. Miré a mi alrededor, confundido. No había escuchado la puerta abrirse ni los pasos que indicaran que se había marchado. Todo seguía en completo silencio, salvo por el golpeteo de la lluvia en el exterior. Salí de detrás del mostrador y recorrí el local, revisando cada pasillo, cada rincón. Nada. Era como si el hombre hubiera desaparecido en el aire. Lo primero que pensé fue que quizás estaba jugando conmigo. Me acerqué a la puerta automática, esperando que se abriera con el sensor de movimiento. Pero no se movió. Probé varias veces, pero el sistema parecía haber fallado. Miré hacia afuera, hacia la calle desierta, buscando alguna señal de él, pero no había nada más que charcos reflejando las luces de los postes. Volví al mostrador, todavía sosteniendo la botella en la mano. Fue entonces cuando decidí revisar las cámaras de seguridad. Si se había ido, al menos quedaría registrado en los monitores.
Me senté frente a la pantalla y retrocedí la grabación hasta el momento en que el hombre había entrado. Ahí estaba, su figura oscura cruzando el umbral de la puerta, el sombrero goteando agua. Lo vi detenerse frente al pasillo, señalar la estantería y luego desaparecer. Literalmente. En un fotograma estaba ahí y en el siguiente, no. El aire en mis pulmones se detuvo. Repetí el video varias veces, pausándolo en el instante exacto en que desaparecía, pero no había nada fuera de lo común en la imagen. Ni un movimiento extraño, ni un reflejo. Era como si el hombre nunca hubiera estado ahí. La puerta automática sonó de nuevo, sacándome de mi trance. Giré la cabeza rápidamente, esperando encontrar al misterioso cliente. Pero no había nadie. La puerta se había abierto sola. El pánico comenzó a instalarse en mí, un miedo irracional que no podía sacudirme. Intenté calmarme, pensar en una explicación lógica. Tal vez el sistema estaba fallando, tal vez estaba cansado y mi mente me estaba jugando trucos. Pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de ese hombre y la forma en que había desaparecido. Decidí cerrar la farmacia por unos minutos. Aunque oficialmente no estaba permitido, sentí que necesitaba un momento para respirar. Activé el seguro de la puerta automática y apagué las luces principales, dejando solo el tenue resplandor de las vitrinas iluminadas. Me senté detrás del mostrador, intentando convencerme de que todo estaba bien. Fue entonces cuando escuché el ruido. Un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Venía del almacén, la parte trasera de la farmacia donde se guardaban las cajas de inventario. Me congelé, el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. El almacén estaba cerrado con llave y yo tenía la única copia en mi bolsillo. El golpe se repitió, más fuerte esta vez. Me levanté lentamente, con las piernas temblando, y tomé una linterna del mostrador. Caminé hacia la puerta del almacén, cada paso resonando en el silencio. La llave temblaba en mi mano cuando la introduje en la cerradura. Abrí la puerta. El almacén estaba en completo desorden. Las cajas estaban esparcidas por el suelo, muchas de ellas abiertas, con su contenido regado por todas partes. Pero lo más inquietante era que el aire estaba helado, como si la temperatura hubiera caído de golpe. Avancé un par de pasos, alumbrando con la linterna. No había señales de nadie, pero la sensación de ser observado era casi insoportable. Cuando llegué al fondo del almacén, vi algo que me hizo retroceder instintivamente. En la pared, alguien había escrito con lo que parecía ser sangre, "No me ovas". El mensaje estaba fresco, la sustancia goteando lentamente hacia el suelo. Sentí un nudo en el estómago y la linterna tembló en mi mano. Me giré para salir corriendo, pero algo me detuvo. Una figura estaba parada en la entrada del almacén. Era el hombre del sombrero. Su rostro seguía inexpresivo, pero esta vez sus ojos parecían verme, realmente verme, como si pudiera atravesar mi piel y mirar directamente dentro de mi alma. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Mis piernas no respondían. Estaba completamente paralizado. El hombre levantó un brazo, señalando hacia el pasillo principal de la farmacia, el mismo gesto lento y mecánico de antes. Cuando bajé la mirada, vi que en su mano sostenía una botella de alcohol, la misma que había sacado del estante. Parpadeé y ya no estaba. Corrí fuera del almacén, con el corazón a punto de estallar. Encendí todas las luces y desbloqueé la puerta automática, dejando que la lluvia entrara al local. El aire frío me ayudó a calmarme un poco, pero el miedo seguía ahí, pegado a mi piel como una segunda capa. Cuando finalmente llegó mi relevo a las 6 de la mañana, no dije nada. Me fui directo a casa, convencido de que lo que había vivido esa noche era algo que nadie creería. Pero la historia no terminó ahí. Esa misma noche, recibí un mensaje de mi compañero, el que había tomado mi lugar en el turno. Solo decía: ¿quién era el hombre del sombrero? No deja de aparecer en las cámaras. Nunca volví a trabajar en esa farmacia.
El turno de Julio. Mi nombre es Daniel. En 2018, conseguí un trabajo como encargado nocturno en una sucursal de Farmacias Guadalajara en la Ciudad de México. Era un cambio bienvenido, después de meses sin empleo y de luchar por encontrar estabilidad. Me dijeron que el turno nocturno era tranquilo, casi monótono, lo cual me pareció perfecto. Nunca imaginé que aquella rutina silenciosa escondería algo que cambiaría mi vida para siempre. El primer día llegué temprano, emocionado pero nervioso. Quería conocer a mi compañero, Julio, quien, según el gerente, era extremadamente puntual y eficiente. Siempre deja todo en orden, me dijo. Decidí que sería buena idea intercambiar algunas palabras con él antes de iniciar mi turno. Llegué 15 minutos antes de lo indicado. La farmacia estaba vacía, salvo por la encargada de día que ya se iba. Pregunté por Julio y ella me dijo que debía estar en el almacén. Caminé hasta allí, pero no lo encontré. Las luces estaban apagadas y el lugar estaba en perfecto orden, como si nadie hubiera estado ahí en horas. Regresé al mostrador, convencido de que llegaría pronto. Sin embargo, los minutos pasaron y no apareció. A las 10 de la noche, la encargada de día se despidió y me quedé solo en la farmacia. Fue entonces cuando noté algo extraño. En la hoja de registro de entrada y salida, el nombre de Julio estaba firmado a las 9 de la noche de esa misma noche. Quizás se fue sin avisar, pensé, tratando de racionalizar lo ocurrido. Pero mientras pasaban las horas, una sensación incómoda comenzó a asentarse en mi pecho. Revisé todo el local, incluso el baño y el almacén nuevamente, pero no había rastro de él. Al día siguiente, durante el cambio de turno, mencioné lo ocurrido al gerente. Él me miró con extrañeza y luego soltó una risa nerviosa. «Julio, ¿estás seguro de que viste su nombre en el registro?», preguntó. Le mostré la hoja. Ahí estaba, con letra clara, el nombre de Julio firmado a las 9 de la noche. El gerente se quedó en silencio, su rostro palideció y, después de un momento, dijo algo que me heló la sangre. Julio murió hace 2 años. Era encargado del turno nocturno hasta que tuvo un accidente saliendo de aquí. Nadie más debería estar firmando su nombre. No supe qué decir. Mi mente se negó a aceptar lo que escuchaba. Intenté encontrar una explicación lógica, tal vez alguien más firmaba en su lugar, una broma de mal gusto, algo. Pero mientras los días pasaban, las cosas se volvieron más inquietantes. Las noches de silencio. En las siguientes semanas, todo fue relativamente normal, salvo por pequeños detalles que comenzaron a acumularse. El almacén, por ejemplo, siempre estaba en perfecto orden cuando llegaba, como si alguien lo hubiese organizado antes de mi turno. Algunas noches, al revisar el inventario, encontraba productos que no recordaba haber colocado ahí. Pero lo más perturbador era la sensación constante de no estar solo. A menudo sentía como si alguien me estuviera observando, especialmente desde la parte trasera de la farmacia, donde las luces parecían parpadear más de lo normal. Al principio lo atribuí al cansancio o a mi mente jugándome trucos, pero entonces las cosas empezaron a volverse más tangibles. Una noche, mientras limpiaba el mostrador, escuché un ruido proveniente del almacén. Era un sonido sutil, como de cajas moviéndose. Caminé hasta allá con el corazón latiendo con fuerza, pero cuando llegué, no encontré nada fuera de lugar. Sin embargo, el aire estaba helado, mucho más frío que en el resto de la tienda. Apagué las luces y cerré la puerta, tratando de ignorar la incomodidad. Al volver al mostrador, vi algo que hizo que mi piel se erizara. En la computadora de registro, la sesión estaba abierta con el nombre de Julio. Su usuario y contraseña estaban ahí, como si alguien los hubiera ingresado momentos antes. Sabía que yo no lo había hecho. Cerré la sesión de inmediato, sintiéndome invadido por un pánico que no podía explicar. El encuentro. El evento que marcó el punto de no retorno ocurrió un mes después de que comenzara a trabajar. Era una noche particularmente tranquila, con muy pocos clientes.
Estaba revisando el inventario en la computadora cuando las luces comenzaron a parpadear. No era raro que eso pasara, pero esta vez sentí que había algo diferente en el ambiente, como si la farmacia misma estuviera respirando. El timbre de la puerta automática sonó, indicando que alguien había entrado. Miré hacia el frente, pero no vi a nadie. Me levanté y caminé hacia la entrada, esperando encontrar a algún cliente despistado. No había nadie allí. Revisé los pasillos, cada rincón del local, pero estaba completamente vacío. Regresé al mostrador, desconcertado, y fue entonces cuando lo vi. Una figura estaba parada al final del pasillo de medicamentos. Era un hombre, con el uniforme de la farmacia, de pie, inmóvil, mirando hacia mí. El corazón me dio un vuelco. Era alto, delgado, y aunque su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra, algo en él me resultaba familiar. ¿Julio?, murmuré, aunque no esperaba respuesta. La figura no se movió, pero el aire a mi alrededor pareció volverse más denso. El olor a desinfectante, que siempre impregnaba la tienda, fue reemplazado por algo metálico, como el olor de la sangre. Parpadeé, y la figura desapareció. Intenté convencerme de que había sido una ilusión, fruto del cansancio y del estrés. Pero al revisar las cámaras de seguridad más tarde, lo vi claramente. Ahí estaba, parado en el pasillo, mirando directamente hacia la cámara antes de desaparecer en un parpadeo. La última noche, decidí que no podía seguir trabajando ahí. El miedo constante y las cosas inexplicables estaban afectando mi salud mental. Avisé al gerente que sería mi última semana, pero mi última noche fue lo que selló mi decisión de no volver jamás. Era casi la medianoche y la farmacia estaba completamente vacía. Estaba limpiando el área de cajas cuando el sistema de sonido comenzó a reproducir estática. Era un ruido fuerte, penetrante, que me hizo cubrirme los oídos. De repente, la estática cesó y una voz profunda y distorsionada comenzó a hablar. «No te vayas», decía, arrastrando las palabras. El miedo me paralizó. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. La voz se repitió varias veces, cada vez más fuerte, hasta que la música ambiental volvió de golpe. Corrí al cuarto de cámaras, decidido a revisar lo que estaba pasando. Lo que vi en los monitores me dejó helado. La cámara del almacén mostraba a alguien moviéndose entre las cajas. Era Julio. Podía verlo claramente, organizando productos, revisando papeles, como si estuviera haciendo su trabajo normalmente. Pero había algo extraño en sus movimientos, un ritmo lento y antinatural, como si su cuerpo estuviera siendo guiado por hilos invisibles. De repente, la figura se detuvo y giró la cabeza hacia la cámara. Su rostro era pálido, con los ojos hundidos y vacíos, pero había una expresión de furia que me heló la sangre. Entonces, caminó lentamente hacia la cámara hasta que su rostro llenó toda la pantalla. Y sonrió. En ese momento, todas las luces de la farmacia se apagaron y el sistema de seguridad se reinició. Salí corriendo del cuarto, tropezando con las estanterías en mi prisa por llegar a la salida. Cuando finalmente logré abrir la puerta, sentí que algo me seguía. No miré atrás. Corrí hasta mi auto y no paré hasta estar lejos de ese lugar. Después de todo, nunca regresé a esa farmacia. Durante semanas, tuve pesadillas con Julio, su figura inmóvil, su sonrisa macabra. Intenté buscar respuestas, hablar con antiguos empleados, pero todos parecían evitar el tema. Solo una persona, un hombre mayor que había trabajado ahí muchos años antes, me dio una pista. Julio era un buen hombre, pero nunca aceptó su muerte. Dicen que sigue cumpliendo con su turno, aunque ya no debería estar aquí. Desde entonces, cada vez que paso por una sucursal de Farmacias Guadalajara, evito mirar hacia adentro. No quiero volver a ver ese uniforme, ni esa figura al final del pasillo. Y cada noche, cuando apago las luces de mi casa, rezo por no escuchar esas palabras otra vez: no te vayas.
El pasillo de los susurros. Me llamo Ana y trabajé en una farmacia Guadalajara en Monterrey durante 3 años, en el turno nocturno. Desde el principio supe que algo no estaba bien en ese lugar. No lo puedo explicar, pero había algo en el ambiente, una especie de presencia que se sentía en los rincones más oscuros de la tienda. Sin embargo, fue en mi 3er año ahí cuando viví algo que no puedo olvidar y que, a veces, aún me despierta en la madrugada, empapada en sudor frío. La farmacia estaba en una avenida concurrida, pero en las noches todo quedaba en completo silencio. Solo el sonido de los coches lejanos y el zumbido de las luces fluorescentes llenaban el aire. Yo siempre trabajaba con otro compañero, pero esa noche en particular me tocó sola. Laura, mi compañera habitual, había pedido el día y el gerente no encontró a nadie para cubrirla. Las cosas estaban tranquilas al principio. Después de las 11, el flujo de clientes disminuyó hasta ser inexistente. Aproveché para organizar algunos productos y limpiar las estanterías. Llegué al pasillo de los productos de bebés, un lugar que todos los empleados evitaban. Siempre se sentía más frío ahí, sin importar la temperatura del resto de la tienda. Había un olor extraño también, dulce, como a talco viejo. Pensé que quizá era por alguna fuga de algún producto, pero las botellas y empaques siempre estaban intactos. A pesar de mi incomodidad, continué limpiando. La música ambiental de la tienda comenzó a sonar distorsionada, como si el sistema de audio estuviera fallando. Los altavoces emitieron un sonido bajo y chirriante antes de apagarse por completo. Me quedé en silencio, con el corazón acelerado, pero traté de no perder la calma. Cerca de las 3 de la mañana, mientras seguía trabajando, escuché algo que me hizo detenerme de golpe. Fue un sonido suave, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para helarme la sangre, la risa de un bebé. Era una risa débil, como si viniera de muy lejos, pero al mismo tiempo se sentía cerca, demasiado cerca. Me quedé paralizada, mirando alrededor del pasillo. No había nadie. Debe ser mi imaginación, murmuré, tratando de convencerme. Pero entonces volvió a sonar. Esta vez, más fuerte. El eco de la risa llenó el pasillo, y con él, el olor a talco se intensificó. Era tan fuerte que casi me mareó. Me giré hacia el extremo del pasillo, donde las luces parecían parpadear más de lo normal. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sabía que algo no estaba bien. Caminé hacia la caja registradora, tratando de alejarme de ese pasillo, pero no podía quitarme la sensación de que algo me seguía. Entonces lo vi. Al final del pasillo, entre los estantes de pañales y biberones, había algo moviéndose. Era apenas un parpadeo en mi visión periférica, como una sombra que no debía estar ahí. Me giré de golpe, pero no había nada. Solo el pasillo vacío, las luces parpadeantes y el olor a talco que ahora era casi insoportable. Decidí revisar las cámaras de seguridad. Era una forma de calmarme, de confirmar que todo estaba en mi cabeza. Fui al pequeño cuarto donde se encontraba el monitor y retrocedí las grabaciones hasta el momento en que escuché la risa. Observé la pantalla con atención, esperando no ver nada fuera de lo normal. Pero ahí estaba. En el video, podía verme limpiando el pasillo, sola, hasta que de repente, detrás de mí, apareció una figura. Era pequeña, encorvada, y parecía moverse torpemente, como si estuviera gateando. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Retrocedí el video varias veces, asegurándome de que no era un error. No lo era. Esa cosa estaba ahí, siguiéndome, pero yo nunca la vi en el momento. El sonido de una risa estridente me hizo saltar de mi asiento. Esta vez no venía del monitor. Venía del pasillo, el mismo pasillo que acababa de abandonar. Tomé mi teléfono, pensando en llamar al gerente o a la policía, pero no había señal. Esto no era inusual en ese lugar, la farmacia siempre había tenido problemas con la cobertura. Respiré hondo y decidí que no podía quedarme encerrada en el cuarto de cámaras.
Quería salir de la tienda, aunque fuera solo para sentir el aire fresco y aclarar mi mente. Caminé hacia la puerta principal, pero algo me detuvo. El olor. Era tan intenso que me hizo toser. El aroma dulce del talco llenaba ahora toda la tienda y parecía emanar directamente del pasillo de bebés. Traté de ignorarlo y seguí avanzando hacia la salida, pero entonces las luces se apagaron de golpe. La oscuridad fue total, salvo por un leve resplandor al final del pasillo maldito. No quería mirar, pero algo me obligó a hacerlo. Ahí, en medio de la penumbra, vi una silueta pequeña, apenas visible en la luz parpadeante. Era la figura de un niño, un bebé que me miraba fijamente desde el suelo. Sus ojos eran dos pozos negros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Quise gritar, pero mi voz no salió. La figura comenzó a moverse, no caminando, sino deslizándose hacia mí, su cuerpo contorsionándose de una manera antinatural. Retrocedí, tropezando con los estantes y derribando productos al suelo. La figura se detuvo a unos metros de mí y levantó un brazo, señalándome. No sé qué ocurrió después. Todo se volvió confuso. Recuerdo correr, mis pies resbalando en el suelo mojado por mi propio sudor. Recuerdo el sonido de risas, muchas risas, mezcladas con llantos y susurros. Recuerdo el frío que se clavaba en mi piel, como si estuviera siendo abrazada por la muerte misma. Cuando finalmente logré salir de la tienda, el aire fresco de la madrugada me golpeó como un balde de agua helada. Me apoyé en una pared, tratando de recuperar el aliento. Las luces del interior de la farmacia seguían parpadeando, y desde afuera me pareció ver esa misma silueta pequeña en el pasillo de los productos de bebé, mirándome a través del vidrio. No regresé esa noche, ni las siguientes. Llamé al gerente y le expliqué que no podía seguir trabajando ahí, inventando una excusa para no parecer loca. Pero nunca le conté lo que realmente pasó. Desde entonces, he tratado de olvidarlo, de convencerme de que todo fue producto de mi imaginación o del cansancio. Pero hay noches en las que el olor a talco vuelve a mi nariz, tan claro como si estuviera ahí otra vez. Y lo peor son las risas. A veces, cuando estoy sola en casa, creo escucharlas. Suaves al principio, pero creciendo poco a poco, hasta llenar el silencio de mi habitación. Siempre miro hacia las sombras, esperando no encontrar a esa cosa, pero temiendo que algún día sí lo haga.